lo que es el Ministerio de Familia y quienes componemos el grupo de trabajo, al que también invitamos a participar a otros. Desde lo que es familia, nos hemos propuesto firmemente acompañar, compartiendo ayudas de todo tipo, algunas escritas, otras mediante mensajes, mediante palabras dadas, y muy especialmente teniendo en cuenta que nuestra lucha está dada siempre por mejorar, por crecer. Cuando una familia quiere progresar económicamente, no necesariamente es ambición. Hay realmente un contenido espiritual, hay algo que Dios nos dio en su espíritu que nos hace mejorar, que queremos que las cosas no sean así. Yo siempre digo que la palabra resignación no está en la Biblia y no la queremos tampoco. No queremos resignación. Hay cosas que no nos gustan, que no nos agradan, que no están bien, que no están funcionando bien en nuestra propia vida o en nuestra familia o en nuestros seres queridos o en alguien que conocemos y amamos. A veces no es un hijo, pero puede ser un amigo, puede ser alguien. Y decimos, no nos resignamos, vamos por más. Queremos ver vidas restauradas. Y cuando decimos así, decimos la iglesia tiene mucho que decir en esto. Por supuesto, como iglesias tenemos mucho que decir, pero a veces lo que tenemos que decir como iglesia o como gran familia, como decíamos recién, es que podamos darnos ánimo, recordarnos la palabra y levantarnos para hacer algo por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por los que no están en Cristo, por los que no conocen al Señor. Porque a veces cuando se presentan las crisis, después decimos, bueno, ¿qué pasó? Cuando se nos presentan las crisis a nosotros o a nuestros seres queridos, decimos, ¿qué pasó? No lo sabía, no sabía la palabra, no había leído, no había estudiado, no había compartido, no hubo quien les dijera lo que estaba pasando. Es un tiempo oportuno para hablar de la familia, porque como ocurrió en el mensaje que distribuimos a fin de año, que de paso, si algunos no lo recibieron desde familia, les decimos, dennos su mail, o si no, pídanos que se lo vamos a imprimir, porque hay muchos que no tienen mail, y bueno, no es obligatorio. Vamos a hacer las copias y se lo vamos a entregar. Y en ese mail, en ese trabajo, nosotros decíamos que al enemigo se le está yendo la mano. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Porque los enemigos son la mayoría de las veces dentro de la propia familia. Que si el viudo era el asesino de la maestra, que si aquel, el otro, ¿no es cierto? Las cosas aparecen dentro de las cuatro paredes, no tanto afuera. Sí hay violencia afuera, por supuesto que sí, entre barras, bueno, lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, en Neuquén, en algunos barrios, es tremendo, pero es entre barras, y uno dice, bueno, ahí lo justificamos. No lo justificamos, es violencia, pero es violencia de afuera. Pero hay mucha más violencia que es de puertas adentro. Y decimos, no nos resignamos a ver la sociedad así. Por eso, Nehemías fue el año pasado un referente para nosotros, y lo dijimos desde el primer momento, que cuando Nehemías le dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante, esto se lo dice a sus enemigos. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Esta era la primera etapa, vamos a comenzar. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. Miren qué viejo es este refrán. Ni raigambre en Jerusalén. Entonces, el año pasado dijimos, vamos a presentarnos nosotros delante de Dios y le vamos a pedir perdón por los pecados que hemos cometido, por lo que no hemos hecho, por lo que no hemos orado para nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares. Miren, cuando ocurre alguna cosa, a veces con los chicos, con los hijos, con los adolescentes, que está tan bravo el tema en este momento, nosotros decimos, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿No lo habrán guiado bien? ¿No lo habrán dirigido?
no le busquemos muchas excusas. La realidad es que el enemigo anda alrededor, como vamos a ver hoy, y lo que quiere es hacer caer. Entonces nosotros nos tenemos que fortalecer, justamente, como familias. Nehemías 4. Hoy vamos a comenzar en este año nuevamente trabajo sobre Nehemías, pero ahora en el capítulo 4. Ya la reconstrucción de los muros había comenzado y ahora había que seguir. Nehemías no parece ser un líder que deje las cosas a medias. Si la reconstrucción de tu familia comenzó, seguí orando. Si la reconstrucción de tus cosas se están dando porque Dios está ordenando las cosas, seguí orando. Pero hay algo más que hacer, aparte de orar. Nehemías 4, y vamos a leer del 1 al 20. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y ustedes síganme. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Tengan en cuenta esta preguntita y si tienen una lapicera a mano, subrayen. Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Empezamos el año pasado a trabajar y alguien está diciendo que lo que empezamos a hacer lo tira abajo una zorra. Cuidado con eso, ¿eh? Vamos. Por eso oramos en el versículo 4. Y fíjense la oración de Nehemías, porque vamos a recordarla en algún momento. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Una oración pesadita, ¿no? Vamos al 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar Jerusalén y provocar disturbios en ellas. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Tengan en cuenta esto. 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Importante tener en cuenta esto. 16. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa.
Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ese es el versículo 20 y el último que leemos por ahora. Hay dos actitudes claras y repetitivas del enemigo de nuestras vidas. ¿Cuál es? Una, la burla, el escarnio. Pero fíjense estos tipos. ¿De qué hablan? De reconstruir las familias. Y estoy destruyendo todas las familias. Estoy desintegrando la sociedad. ¿No se dan cuenta? ¿Y nosotros qué tenemos para decir? Nosotros nos da un escozón, un frío por ahí en medio de los 40 grados, ¿no? Y decimos, y sí, tiene razón. Ahora, fíjense ustedes, de las piedras quemadas se pueden sacar nuevas piedras. Resulta que parece que buena parte del muro antiguo era calizo, era de cal. Y con los ataques que había recibido, se imaginan, un muro de cal es un muro que se degrada rápidamente. Y si se quema, la cal se quema. Así que se venía abajo. Entonces ellos dicen, sobre estos muros de cal van a hacer algo estos tipos. Las amenazas empezaron antes, cuando estaba en proyecto el muro. Acuérdense que lo vimos el año pasado, este pasaje. Y ahora el muro ya estaba llegando a la mitad, pero las amenazas seguían. Porque el enemigo es repetitivo, es poco original, ¿eh? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es muy creativo, pero el espíritu del enemigo, ese espíritu creado, por otro lado, no es espíritu creador, es repetitivo y entonces una y otra vez hace lo mismo, se burla, y se burla de nosotros también. ¿Qué están diciendo estos tipos? Que van a reconstruir su familia, pero ¿se puede rehacer un matrimonio? ¿Se puede rehacer una familia? ¿Se puede rehacer la relación con los hijos, con los padres, con los abuelos, con la suegra, con los suegros, con el yerno? ¿Se puede reconstruir? Si a la primera dificultad una zorra, 10 kilos, 15 kilos más o menos será, camina por arriba y se viene abajo, dijo otro. Hay cosas que hacer para enfrentar la burla. Y a veces la burla viene a nuestra mente nada más, ¿no es cierto? Es decir, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tratando de ocuparme de mi familia. Si mi familia no se ocupa de sí misma, yo me tengo que ocupar de ellos. ¿Cómo es la historia? Pero llevando el ánimo de reconstrucción del muro de Nehemías a nuestra familia del siglo XXI, toda familia puede reconstruir sus relaciones. Porque partimos de una base, y es que el que resucitó de los muertos a Cristo, Jesús, el Padre de vida, es el mismo que levantará a su pueblo, es el mismo que levanta al pueblo. Por lo tanto, yo no tengo cualquier espíritu en mi vida, y hermano, vos no tenés cualquier espíritu. Si vos has dicho y has presentado causa delante del Señor, vos tenés el Espíritu de Dios. Y lo que tenemos que hacer, y en este año es muy bueno el énfasis de este año, porque necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos abrir nuestros ojos a la obra del Espíritu. Hace muchos años que somos una iglesia abierta al Espíritu, pero eso hay que recordarlo. Hace muchos años que estamos trabajando también por la familia, pero hay que recordarlo. Y cuando crece la burla, hay algo que podemos hacer. Miren, Nehemías es ejemplo, ¿saben por qué? Porque oró por su familia. En señal de confianza total, le dijo, Señor, vos estás viendo lo que estos dicen. Y nosotros podemos decirle también lo mismo. Mirá lo que dicen estos, Señor, mirá lo que dicen. Me traen a la mente pensamientos que no quiero. Burla, escarnio. Orar, orar, orar. 2. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si el Señor nos ha permitido pasar por esta situación y nos permite pasar por esta situación, cualquiera sea,
enfermedad, dolor, inconvenientes de todo tipo, a veces problemas de trabajo. Él nos ha puesto en esta situación para cumplir un propósito. Y nosotros tenemos que estar atentos. Hay algo más que decir esto, hay algo más. Pero en principio estemos seguros que Él conoce qué es lo que nosotros necesitamos. Tercero, que con actitud positiva, y esto es lo que hizo Nehemías, él se enfrentó a las dificultades y a las pruebas que aparecerían. Y aún se adelantó en muchas oportunidades. Es una estratega de primera, hay que leerlo bien, tranquilo. Y cuarto, que Nehemías tuvo apertura para cambiar. Ya vamos a ver en qué es importante esto, pero cambió su estrategia de trabajo. Él tenía una estrategia determinada, levantar el muro y listo, pero cuando vio que se le venía la noche, que se le venían los enemigos, ¿qué hizo él? Lo tenemos ahí, armó a los constructores, y los constructores tenían, dice, en una mano que levantaban las piedras y con la otra sostenían la lanza. Y la segunda cosa en la que el enemigo es muy repetitivo y tiene actitudes que siempre se dan, fíjense ustedes lo que dice en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. La intención del enemigo es cesar la obra de Cristo. Y nosotros estamos en esto. Nosotros estamos en que la obra progrese. Y el enemigo está en que la obra se pare, se detenga. Está clarísimo. Pero fíjense lo que dice: no sepan ni vean. Hoy también el enemigo quiere esto. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Guarda, si no estamos discerniendo bien lo que estamos pasando, muchas veces no podemos luchar porque no conocemos la cara del enemigo. Habría cosas que decir respecto a esto, pero quiero ir un poco más rápido. Porque, a ver, razonar, pensar, es también de cristianos. Si Dios le dio la capacidad de pensar a todos, a nosotros también nos la dio. No nos dio solamente la fe, nos dio razonamiento. Y nosotros no razonamos como cualquier persona, nosotros razonamos en base a la palabra. Nosotros vamos a la Biblia y vemos y decimos: ah, esto es así porque mi padre lo preparó de esta manera. Los descubrimientos de la ciencia, por ejemplo, la maravilla de la naturaleza, por ejemplo, se deben a que tenemos un Dios creador, un Dios creativo, un Dios artista, pero también un Dios complejo, porque nos hizo a nosotros y todavía los médicos no saben cómo curar determinadas enfermedades, porque no conocen, no entienden demasiado bien cómo está constituido el ser humano, porque si no todas las enfermedades tendrían cura. Sencillo. Razonar, pero creer. Y creer, como decía el que nos dejó este año, John Stott, ¿no? El gran hombre de la doctrina cristiana. Creer es también pensar. Él tenía un libro que se llamaba así. Porque él decía: temo que muchas veces los cristianos depositamos todo en la fe y le dejamos todo a Dios. Y nosotros no pensamos. El enemigo quiere que estemos ocupados en vivir, ocupadísimos, yo diría, sin tiempo para pensar, sin tiempo para reflexionar, sin tiempo para ir a la palabra, sin tiempo para orar, por supuesto, lo que más quiere. Hasta que entremos en medio de ellos. Hasta que entremos en medio de ellos. Fíjense ustedes, no sepan, ténganlo en cuenta, porque, y si quieren anótelo ahí. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Este es el negocio del enemigo, que nosotros no sepamos, ni veamos.
que no tengamos discernimiento, que no entendamos lo que está pasando. La ceguera le abre el camino al enemigo y éste se instala en medio de nosotros. Y después es difícil porque donde está el enemigo pasa lo que decía Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo le dejo un segundo para que piense mientras yo tomo agua. ¿Qué teníamos que hacer el año pasado? Dijimos: presentarnos delante del Señor y pedir perdón por nosotros mismos. Y decirle al Señor: Señor, he sido incompleto, no he sido todo el buen padre que debía ser, no he sido toda la buena madre que debía ser, pero gracias a tu gracia, acá estoy. Y quiero mejorar, quiero cambiar, quiero hacer cosas que antes no hacía, como Nehemías nos enseña. Él no solamente oró, como vamos a ver. Y alguien se podría preguntar: si hubiese una sola verdad que yo debiera conocer, ¿cuál sería esa verdad? Y miren, la verdad más útil que hay en la palabra es que Cristo ya lo venció. Cristo lo venció. Hay enemigos, pero Cristo lo venció. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es mundo acá? Mundo se puede traducir de varias maneras, pero una de las palabras es cosmos. Y esta palabra está tomada como orden o sistema. Hay un sistema, hay un orden de mal que ha sido vencido. A ustedes me dicen: ¿y sí? ¿Y cómo? ¿Qué incongruencia? ¿Qué está pasando en la sociedad? La cosa está peor que nunca. Usted mismo lo dijo al principio, que la mayor parte de los delitos se da de puertas adentro. Es cierto, pero Cristo ya lo venció. Ya lo dice la palabra, está escrito, y este es el fin último, absoluto del enemigo. Está suelto todavía, pero por poco tiempo. Entonces, mientras está suelto, nosotros tenemos que estar atentos. Tenerla clara, discernir. Hace 30 o 40 años, la lucha de los evangélicos se daba contra una espiritualidad sin el Dios de la palabra. Ahí andaba de orden, 20 años atrás nosotros dimos un estudio a la iglesia sobre la nueva era, después trabajamos varios temas que tenían que ver con esto. Se instaló en la sociedad una espiritualidad sin Dios, una espiritualidad sin la Biblia, donde todo es verdad y nada es verdad. Todo está bien, todo es verdad y nada es verdad. Es decir, que no hay verdades absolutas. Esto es lo primero que te dicen y te lo enseñan en las universidades. Esa fue una exageración del enemigo, ¿no? Se le fue la mano, se le recontra fue la mano. Yo he leído cosas interesantísimas de científicos cristianos dándole lugar a Dios en su pensamiento científico y retrucando a todos estos que de alguna manera dicen: es cosa del pasado, Dios es cosa del pasado, o Dios ha muerto, como dijo Nietzsche. Pero eso fue hace 30 o 40 años. Ahora hay otra. Yo creo que el enemigo ha dado un paso más adelante, y es el relativismo moral. Para que, digamos, para una persona todo es bueno si te hace bien. Todo es bueno si para vos es bueno. Está bien. En Efesios 2:2, el apóstol Pablo dice: anduvimos antes en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. ¿Saben que esa palabra corriente de este mundo es el aión? El aión, como el aceite, ¿vieron? Le sacaron el nombrecito. El aión es el espíritu de este mundo, es el sistema de este mundo. Y ese sistema es un sistema moral también, comillas, pero es moral. Vos podés hacer con tu vida lo que querés hoy.
Pablo dice anduvimos en delitos y pecados. Anduvimos es tiempo pasado. Ahora Él nos ha dado vida, dice. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio. No podemos pensar como piensa la corriente de este mundo. No podemos pensar con el aión de este mundo. Nos tenemos que enfrentar. Por eso volvemos a Nehemías. Y en los versículos 4 y 5, fíjense una cosa importante. Él ora, como dijimos. Estaba perdiendo la paciencia contra sus enemigos. Y su oración es una oración dura. Es del tipo de oración de algunas oraciones de David, por ejemplo, en los Salmos. Es decir, Señor, como la oración de Juan y Santiago, ¿no? Manda fuego del cielo. Chao, terminala ahora mismo. Es una oración difícil, dura, de guerra, de última. También es de guerra, porque dice, Señor, saca a esos enemigos de acá. Y desde el versículo 6 hay una respuesta de parte de Dios. Te van a decir, no, pero no hizo lo que pidió Nehemías. No, todo lo contrario. ¿Qué hicieron los enemigos que estaban desparramados en el norte, en el oeste, en el sur, en el este? ¿Qué hicieron los enemigos? Se unieron. Peor no podían estar las cosas ahora. En lugar de quitar a los enemigos, estos se juntaron para planificar contra los que construían la muralla. Y se imaginan que esto trajo temor realmente, porque estos 4 gatos locos habrán dicho, nosotros apenas estamos tratando de levantar esto, de tapar los agujeros de este muro. Y nosotros a veces nos decimos lo mismo. Le oramos al Señor y las cosas se ponen peor. Esto porque Dios es malo, porque Dios no entiende, porque Dios no escucha. ¿Por qué? Nada de esto es así. Sí tenemos que parar, por eso tenemos que reflexionar muchas veces. ¿No será momento para evaluar que si las cosas se ponen peor, se estará también cumpliendo la voluntad de Dios? ¿No será momento para pensar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que lo que Él quiere es justamente el bien de mi vida y el bien de mi familia y el bien de los que me aman, los que están alrededor? Señor, ¿por qué temor? ¿Por qué temer? Fíjense ustedes que el pueblo temió más, pero tenía un líder de aquellos que no se achicó. Dijo, si yo oré, Dios lo va a tener en cuenta. Ahora yo voy para adelante. Yo no paro acá. Yo no paro, yo voy. Y este líder los levantó justamente con estas palabras. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque yo se lo pedí. No lo veo todavía. La cosa está peor que nunca. El muro está apenas a la mitad. Hemos tapado los agujeros, pero los agujeros de abajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar el ejemplo de Nehemías, levantarnos y decir, hoy es un nuevo día de lucha por los que amo. Hoy es un nuevo día de lucha por mis seres queridos. Hoy es un nuevo día donde voy a trabajar lo que Dios me ha mandado trabajar. Y no me voy a parar, aunque vea que las cosas están peor que nunca. Porque a veces las cosas se ponen peor porque se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, con el perdón de lo que voy a decir, se tiene que pudrir todo para que Dios obre. A veces es así. Y vamos terminando diciendo que a veces no es solamente necesario, como decíamos, orar, sino también cambiar la estrategia de lo que estamos haciendo. Capaz que nunca tuvimos una estrategia, pero entre los padres cristianos, por ejemplo, es muy común que seamos ansiosos, como papás, como mamás, y queremos ver a nuestros hijos como es el ideal nuestro. Nosotros nunca fuimos ideal para nuestros padres, pero nosotros queremos ver a nuestros hijos como ideal, en situaciones ideales. Y entonces nos ponemos ansiosos y nos ponemos mal y hablamos mal y a veces los presionamos mucho.
a veces les tiramos con la palabra por la cabeza. Pero mira que la Biblia dice tal cosa. Si ellos lo saben que la Biblia dice, ellos saben. O nuestros seres queridos muchas veces no son los hijos, a veces es un hermano de sangre, una hermana de sangre o un hermano de la iglesia aún, ¿no es cierto? Perdemos la paciencia y Nehemías nos muestra que hay que cambiar las estrategias. Yo creo que es importante orar para esto, pero también es necesario cambiar la estrategia. Nosotros a veces oramos y le dejamos todo al Señor. Decimos, bueno, yo ya oré. Yo lo escuché esta semana de un hermano justamente que me dijo esto. Yo ya oré. A ver, ¿cómo oraste? Oré así, así. Bien. ¿Está bien? ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Ya oré. Bueno, por ahí Dios te está llevando a que hagas algo. Y yo creo, le dije, que vos tenés que hacer algo. Porque no es cuestión de orar solamente. Si vos oraste, esperá entonces que el Señor te va a decir lo que tengas que hacer. Y hay cosas para hacer. Una esposa o un esposo están lejos del Señor en la práctica. A veces no exteriormente. No se los ve hablar mal de Dios. No se los ve decir, Dios no me contesta. No se los ve, no se los escucha, pero no se les escucha nada, nada espiritualmente. Y si esto es así, y hemos orado por amor, porque queremos ver cambios, entonces ¿no será hora de que cambiemos la estrategia? ¿No será hora que como Nehemías digamos, a ver, yo hasta ahora puse gente a construir, pero ahora tengo que poner gente a construir, a defender y a atacar, llegado el caso? Nunca me olvido de España y Guillermo. Algunos de ustedes se deben acordar. Hace muchos años. Hugo, vos te debes acordar seguro. Tal vez Cristina. Y muchos otros. España era el nombre de esta señora. Una amable hermana de Valdivia, Chile. Ellos vinieron acá con espíritu misionero justamente a trabajar en una campaña de 4 o 5 días. Una semana creo que fue. Cuando vinieron hermanos de Estados Unidos y de otros lugares del mundo a trabajar con nosotros para el crecimiento de la iglesia, y hubo buenos resultados de esa campaña. Pero España nos contó su testimonio un día, y la verdad nunca me olvidé, nunca. Guillermo era relojero, tiene una relojería ahí en una galería en pleno centro de Valdivia, Chile, ¿no? Y España era una mujer muy expresiva, hablaba hasta por los codos hablaba. Guillermo todo lo contrario, ¿no? Tranquilito. ¿Te acordás vos, Sarita? ¿Te acordás? Ah, por la cara que tenés, te acordás. Y claro, España quería que su marido se convirtiera porque lo amaba, lo quería, y entonces ¿qué hacía? Era un día detrás del otro, ¿no es cierto? Y los domingos, mamita, Guillermo, quiero que me acompañes a la iglesia, vení conmigo al templo, vení, vas a ver qué lindo, vas a ver que te va a cambiar la vida. Guillermo, nada, ¿no es cierto? Los domingos eran para él. Todos los días de la semana estaba en la galería ahí trabajando con sus relojes, y el domingo era para él. Hasta que un día España recibió del Espíritu de Dios, porque por eso le digo, Dios es creativo, y confiemos en que Él es creativo realmente, y busquemos esa creatividad que nosotros necesitamos. Nosotros somos hijos y tenemos que pedirle creatividad. El enemigo se repite y vuelve otra vez lo mismo, pero Cristo y el Señor es creativo, es hermoso. Un día España recibió que no tenía que hablar más. Oró y siguió orando por Guillermo, pero no dijo más nada. Claro, Guillermo no entendía nada. Dice, ¿qué pasó? Esta mujer no me invita más, o no quiere que vaya, o algo pasa. Y entonces un día se cambió, ¿no? Se preparó y el domingo le dijo, hoy te voy a acompañar. Y Guillermo apareció por el templo ahí en Valdivia con su esposa, con España. No lo podía creer nadie, porque todos sabían de la lucha de España de años para que Guillermo conociera a Cristo. Claro, Guillermo conoció a Jesús, cambió su vida y caminó de otra manera a partir de allí en adelante.
Cambio de estrategia. Ahora, cambio de estrategia porque yo soy inteligente. Yo prefiero decir que el Espíritu nos ilumine, pedirle a Dios esa iluminación para no ser gravosos, para no ser cargosos, pero sí para no olvidarnos del que necesita Cristo y necesita crecer, necesita avanzar. Yo creo, hermanos, que Nehemías es un ejemplo. Vamos terminando ahora sí. Ejemplo para nuestras familias en el momento y en el lugar que estamos para cumplir su propósito. Ese propósito es siempre para bien nuestro. Por eso dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Hola. Sin embargo, Nehemías ya no está. Dejó escrito lo que dejó escrito, ya no está. Hay muchas otras cosas que hizo Nehemías, gratas realmente, de gran valor. Como por ejemplo, no cobrar su sueldo mientras él llevaba adelante todo. Porque dice, yo no quiero ser más gravoso a este pueblo, mire. Aprendamos, ¿no? Ahora, Nehemías es ejemplo para nuestras familias, pero él ya no está. No lo podemos ir a consultar a Nehemías, ni se les ocurra. ¿Quién está? Hay uno, con mayúsculas, más poderoso que Nehemías. Este es el punto. Hay uno que tiene las llaves. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la puerta? No se te abre. ¿Cuál es la puerta? Si has orado, has bendecido a las personas que están alrededor tuyo, has hecho lo correcto, o lo más o menos lo correcto, porque volvemos a insistir, ¿no es cierto? Nadie es perfecto. Somos padres, pero tampoco, pero somos también familia, pero tampoco somos perfectos, ¿no es cierto? Pero si hemos amado y amamos, y hemos orado y seguimos orando, debemos saber que hay uno que tiene la llave en la mano. Y la palabra dice en Apocalipsis 3:7 que Él es el santo. Después dice, es el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Cristo está vivo, tiene la llave. Vamos por la llave, hermano. Vamos por la llave. No porque, ojo, Él no te la va a dar a vos ni a mí. Y vamos a ser claros en esto. ¿Sabés por qué no te va a dar la llave? Porque nosotros tendemos a manipular, tendemos a usarla mal. No. Que la use Él. Yo quiero que Él abra la puerta. Y mi fe me da para eso. Yo quiero que Él la abra. Es el santo, es el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Si le has estado pidiendo al Señor, si le has estado pidiendo, vamos a inclinar nuestras cabezas ahora, porque yo quiero que oremos en general, pero oremos. La palabra de Dios dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿sabe qué está diciendo? Que si dio a Jesús, si Él dio a Jesús por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos, dice una versión, generosamente junto con Él todas las cosas? A veces nos falta fe. A veces nos falta fe. Pero vamos a orar ahora para que el Señor renueve esto en nosotros. Porque yo sé que con discernimiento, con confianza, con fe, con actitud de lucha, sabiendo cambiar las estrategias a tiempo, nuestro Señor batallará siempre de nuestro lado, porque vamos a tomarnos de esta promesa del versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. Oremos. Padre, vos conocés los corazones, las mentes de todos los que estamos acá, de cada uno de mis hermanos. Gracias por este ejemplo de Nehemías. Pero ahora, Señor, estamos pensando en que necesitamos poder de tu Espíritu ahora y en adelante.
Estamos pensando, Señor, que necesitamos al que tiene las llaves, que cierra y nadie puede abrir, y que abre y nadie puede cerrar. El que hace las cosas de acuerdo al criterio de su voluntad, como dice tu palabra, al mejor criterio, pero el que hace las cosas bien. Y nosotros confiamos en que ese uno, el Cristo, es el que sabe cómo hacer las cosas, es el que sabe qué hacer, es el que sabe cuál es la estrategia que yo necesito para bendecir a mi familia. Es el que sabe hasta cuál debe ser tu vocación, en qué debes trabajar, a qué te debes ocupar. Es el que sabe con qué vas a sostener a tu familia en adelante. Es el que sabe y el que desea que tus seres queridos, en lugar de darle la espalda como hoy, lo miren de frente y lo busquen a Él. Por eso, Señor, solamente vos podés tener en mente lo que tienen en mente mis hermanos, yo no. Pero la gracia tuya es tan grande que vos querés obrar en las vidas, Señor. Nosotros como iglesia queremos acompañar nada más, queremos estar, pero también somos seres humanos y tenemos nuestros propios problemas. Por eso, Señor, vos estás mirando en este momento en quién está pensando cada uno. Capaz que en un hijo, en una hija, en un ser querido, en la abuela, en el abuelo, en los tíos, en los primos, en los hermanos, en algún hermano de nuestra iglesia. Vos nos llevás a confiar en tu Espíritu, Señor, porque no hay otro. Y vos sos el que tiene la llave, y nosotros te buscamos a vos porque vos tenés la llave, Señor. Nosotros podemos ser buenos, compartir, estar cerca, apoyar, pero vos sos el que tiene la llave. Señor, te pedimos en esta mañana, por ejemplo, que cada uno de nuestros seres queridos, los que amamos, si te está dando la espalda, se dé vuelta y te busque, Señor, y te busque. Tal vez están confundidos, tal vez están, como dice esa amenaza, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Y tal vez creemos que ya es tarde porque metió la pata, hizo un montón de líos y entró el enemigo, pero no, nos levantamos para decir que nunca es tarde. Amamos a nuestros seres queridos y los queremos ver dándote el frente, el pecho a vos, no la espalda. Oramos por ellos, los bendecimos, los amamos y queremos familias fuertes. Ninguna iglesia se puede sostener si sus familias son débiles, si no crecen en sí mismas. Por eso, Señor, queremos a nuestras familias bien. Oramos porque los amamos, Señor. Escucha nuestra oración, Señor. Y como Nehemías no tenía dudas después de haber orado y las cosas se pusieron peor, igual volvió a decir y lo siguió diciendo: nuestro Dios peleará por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Te honramos, te bendecimos, te damos el primer lugar y esperamos de vos todo lo bueno que vos querés para nosotros. Gracias, en Cristo oramos. Amén. Amén.